Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén y a todos aquellos amigos que nos estén acompañando en la emisión de este mensaje, de este tiempo maravilloso que podemos tener con nuestro Dios y juntos a través de estos medios oportunos. Muy bien, vamos a ir concluyendo ya casi una de las historias más fascinantes que yo aprendí cuando era niño, la historia de José. Pero ya hemos aprendido que no es la historia de José, sino la historia de toda una nación. Y esa historia de una nación consiste en ser bendición para bendecir al resto de naciones de toda la tierra. Y por eso es que con este saludo, donde le damos gracias a Dios por sus vidas, por sus familias, y le pedimos que les ayude y nos ayude a todos nosotros para caminar mejor, queremos comenzar hoy. ¿Y qué más oportuno que nuestra oración misionera? ¿Sabía usted que en este momento, hasta el 24 de este mes, estaremos conectados en todo el mundo, las asambleas de Dios, haciendo oración? Nos interesa orar y pedirle al Señor que nos ayude para que caminemos juntos, para que como iglesia global podamos tocar las naciones más apartadas y más lejanas. Así que queremos unirnos en este clamor internacional. Y si usted quiere unirse con nosotros, pues aquí abajo usted va a notar la página donde lo puede encontrar. Es una página de Asia donde un ministerio nos ha facilitado todos los equipos para poder estar juntos en este tiempo de oración. Así que una vez más, aquí usted lo puede ver, va a notar esta dirección y usted va a poder sintonizarse con nosotros de todas partes del mundo. Ahora, aclaro que la mayoría de la transmisión es en inglés. Habrá ocasiones donde se escuchará el español, tal vez, o el francés, pero básicamente es en inglés. Padre Santo, te damos gracias. Y pensando en oración, pensando en la oportunidad de caminar juntos, Señor, como iglesia global, las asambleas de Dios, nuestra casa de pan, Templo Belén, también se une a este clamor mundial, Señor. Venimos creciendo desde hace 100 años como organización, pero realmente nuestro origen está en tu palabra y por eso es que la estudiamos y la queremos cada día más y más. Y es esa palabra la que queremos llevar a cada lugar del mundo. Por eso intercedemos y clamamos juntos, Señor. Ayúdanos a ser uno, a que nada rompa la unidad de la iglesia. Y que para que podamos estar seguros que esa unidad es sana, pues que esté enmarcada en lo que dicen las Sagradas Escrituras, Señor. No en lo que dice un pensador, no en lo que dice un dirigente mundial, un dirigente local, o aquel que se autoproclame ser superior a los demás. Entendemos que el único al que le demos honra y gloria es a nuestro Señor Jesucristo, a ti, oh Padre, a tu Santo Espíritu, y que tu palabra es la que nos guía y la que nos orienta. Por eso, gracias a Dios. Te pedimos que guardes las familias en cada lugar del mundo, y guardes a los creyentes en cada lugar del mundo donde estamos haciendo presencia. Pero no queremos ser egoístas, solamente pidiéndote por nosotros, sino que verdaderamente cumplamos la labor de extender el Evangelio a los demás para que en cada país, nuestras familias, los demás ciudadanos, las personas, cada pueblo no alcanzado, también pueda alcanzar ese privilegio de llegar a ti a través de Jesucristo y de tener la salvación tan anhelada. En Cristo Jesús lo pedimos y lo creemos, oh Dios. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir a la Escritura. Y como he hecho en estos días, más que hacer un estudio profundo que fuera para teólogos o aquellos estudiosos que quieren encontrar cada detalle, cosa que es muy buena y que felicito a todos aquellos que deseen profundizar en las Escrituras. Pero básicamente se debe comprender que la Biblia fue escrita para que cualquiera de nosotros la podamos entender, la podamos practicar y podamos recibir el beneficio de salvación que Dios nos quiere entregar. Entonces a veces pecamos por volver al texto bíblico como solamente un asunto intelectual, donde nos podemos jactar de nuestras elucubraciones y nuestros descubrimientos profundos, conociendo los idiomas originales y todo este tipo de cosas que son muy importantes, pero que simplemente nos facilitan, aquellos que estudian mucho la palabra, para que podamos encontrar un contexto
y poder comprender sencillamente la Escritura. Fue escrita con ese fin, que tú y yo llegáramos a nuestro Padre Dios. Así que vamos a ir ya casi concluyendo. Estamos a poco tiempo de concluir esta historia maravillosa de José, de la nación de Israel, culminando el libro del Génesis. Así que vamos a leer en este momento Génesis capítulo 43, versículos 15 al 18. Así que los hombres cargaron los regalos de Jacob, tomaron el doble de dinero y emprendieron el viaje con Benjamín. Finalmente llegaron a Egipto y se presentaron ante José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al administrador de su casa: esos hombres comerán conmigo hoy al mediodía. Llévalos dentro del palacio, luego mata un animal y prepara un gran banquete. El hombre hizo conforme a lo que José le dijo y los llevó al palacio de José. Los hermanos estaban aterrados al ver que los llevaban a la casa de José y decían: es por el dinero que alguien puso en nuestros costales la última vez que estuvimos aquí. Él piensa hacer como que nosotros lo robamos. Luego nos apresará, nos hará esclavos y se llevará nuestros burros. Padre Santo, es tu palabra. Como siempre la necesitamos con suma urgencia y te pedimos que nos ayudes a entenderla, a comprenderla. ¿Qué pasó allá en ese tiempo? ¿Qué nos quisiste enseñar de esta historia en el pasado? Para ahora comprender nosotros cómo la entendemos, cómo la aplicamos y cómo ese mismo principio de esa época nos llega a nosotros. Nos rescata, nos salva, nos levanta, nos ayuda, nos corrige. Lo recibimos en el nombre de Cristo Jesús para no solamente la bendición personal, sino de nuestras familias y de todos aquellos a los cuales le podamos compartir. En Cristo Jesús. Amén. Las historias siempre serán atractivas. Las historias siempre nos pueden conmover, nos pueden animar, nos pueden asombrar, nos pueden entristecer, nos pueden poner alegres y felices. Y lo mejor de todo es que precisamente cuando estudiamos las historias de la Biblia, que tienen personajes por supuesto, de una u otra forma nos empezamos a medir con ellos. Y cuando digo medir no es para creernos mejores o peores, sino para entender que aunque son los personajes bíblicos, pues sufren igual que nosotros, ganan igual que nosotros, pueden cambiar igual que nosotros, se pueden equivocar igual que nosotros. Muchas veces se hacen este tipo de preguntas: ¿por qué la Biblia tiene unas historias tan, a veces violentas, tan difíciles, tan cruentas? ¿Por qué pasa esto en la Biblia? ¿Y por qué? Es que a mí me parece que esto es terrible. Pues sencillamente porque la Biblia tiene narraciones históricas y describe de manera directa y precisa cómo somos nosotros, los seres humanos. Recordemos que en la palabra de Dios, y más adelante en la historia de José y el Génesis, se establecen unos mandamientos y unos principios donde Dios le dice a sus seguidores, le dice: mire, si obedecen esto, que es por su bien, pues les irá bien. Si no lo obedecen, será para mal. Y Dios no se iba a ver afectado en nada si cumplían o no cumplían. Dios es Dios y Él está por encima de todos nosotros. Entonces, comprendiendo esto, cuando usted y yo leamos en la Biblia historias difíciles donde los seres que seguían a Dios cometen tremendos errores, pues sencillamente la explicación es simple: que ellos, aunque seguían a Dios, estaban tan proclives, tan inclinados a equivocarse como todos nosotros. Y Dios no oculta nada a nadie. Dios no trata de mostrar a unos santos como especie de cuasidioses. No, sencillamente dice: mire, es por esta razón que ustedes necesitan mi salvación y yo se las ofrezco gratis. En José tenemos toda una historia que nos ayuda a comprender el carácter de Dios, pero también a comprender cómo somos nosotros los seres humanos. Y aquí simplemente para recordar un poco de la historia. Ya, como tal vez muchos de ustedes conocen, la nación o el pueblo incipiente que estaba comenzando allí de los hebreos, Israel o Jacob había mandado a sus hijos a que buscaran alimento porque iban a morir de hambre. Pues ellos van
y resulta que cuando regresan ya con todos los alimentos, les ponen allí el dinero y algunas cosas allí de José, que ellos no sabían que era José. Por supuesto, cuando los detienen, los acusan de ladrones, entonces los llevan a la cárcel, pero ahora le dice, bueno, ustedes me tienen que demostrar que su historia es verdadera, tienen que ir por su padre y me deben de traer a su hermano menor. Bueno, ocurren todas estas cosas, y aquí en la última parte, después de tantos ires y venires, pues ahora ya vienen con el niño menor, porque estaban muriéndose de hambre, había pasado tiempo, querían evitar que se llevaran al niño menor, el padre no lo quería hacer, pero ya era cuestión de vida o muerte. Pues tenemos que arriesgarnos porque si no moriremos acá. Y en ese viaje, que ya va con su hermano menor, lo recibe en un banquete y ellos estaban tan asustados. ¿Por qué será que nos asustamos nosotros? Claro, nos asustamos porque el pasado nos persigue, como ya nosotros habíamos pensado. Y siempre tenemos alguna sospecha de la maldad que está incubada en nosotros, que de alguna forma se va a presentar en los demás hacia nosotros. Por eso es mejor andar por la vida haciendo las cosas correctas. Menos temores y menos miedos tenemos acerca del mal que nos puede alcanzar. Pero en fin, aterrados llegan allí y ahora vuelve y se repite la historia. Pero en esta ocasión le ponen todo a Benjamín. Ustedes imaginan lo aterrados que estaban ellos. Pues déjeme decirle, y aquí viene una pregunta, aterrados por lo que ya conocían de la historia, de lo que les había pasado con José, que no sabían que era José, era simplemente el segundo de todo Egipto, o es que a eso se le suma el peso total de muchos años llevar en su corazón una mentira a su padre, de haber vendido a su hermano. Y ahora que empiezan las cosas a ir de otra manera, que pasan los años, y normalmente cuando nosotros empezamos a tener mayor edad nos damos cuenta que muchas de las locuras que hicimos de jóvenes pensando que la vida era eterna y que teníamos siempre la razón, ahora nos damos cuenta, me equivoqué, debí proceder de otra manera. Y entonces empezamos a tener unos temores que nos sobrevienen de manera poderosa. ¿Por qué? Porque todas nuestras actuaciones siempre nos van a traer una cosecha. Génesis 44, 3 al 5, y excúseme que me voy a adelantar unos pasajes, no los vamos a leer todos de corrido, usted lo puede hacer en su casa, todos estos capítulos, y lo va a poder comprender mejor. Pero aquí nos adelantamos, 44, 3 al 5. Dice así la palabra de Dios. Los hermanos se levantaron al amanecer y emprendieron el viaje con sus burros cargados. Ya iban por el asunto de Benjamín. Cuando habían recorrido solo una corta distancia, apenas habían llegado a las afueras de la ciudad, José le dijo al administrador del palacio, sal tras ellos y deténlos, y cuando los alcances, pregúntales, ¿por qué han pagado mi bondad con semejante malicia? ¿Por qué han robado la copa de plata de mi amo, la que usa para predecir el futuro? ¿Qué maldad tan grande han cometido? Fíjense ustedes el susto tremendo cuando descubren que su hermano menor ahora va a ser acusado. ¿Por qué sucede esto? Porque sencillamente todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Es imposible huir de los temores causados por nuestros errores y mayor aún por nuestros pecados. Por eso para vivir fuera del temor necesitamos vivir fuera del pecado. Y para ello necesitamos la ayuda de nuestro Padre Dios. Por eso están los mandamientos y los buscamos. No seguimos los mandamientos para cumplir los deseos caprichosos de un Dios, como he repetido muchas veces, los dioses del Olimpo, de los romanos. No. Dios no es así. Dios nos da los mandamientos para advertirnos y señalarnos dónde están las posibles equivocaciones que cometamos que nos van a dañar a nosotros y a nuestras familias. Pero allí no solamente nos está alcanzando, como a usted y a mí, nos puede alcanzar todos los errores que hemos hecho, todos esos miedos que nos van llegando en la vida por las torpezas que cometimos, sino que poco a poco, cuando pasan los años, empezamos a entender. Dios siempre está preocupado porque entendamos nosotros todo lo que Él quiere hacer. Vamos a saltar otros textos y vamos a leer del versículo 10 al 18 del capítulo 44 de Génesis. Dice así: eso es justo, respondió el hombre, pero solo el hombre que haya robado la copa será mi esclavo, los demás quedarán libres. Ellos bajaron rápidamente sus costales de los lomos de sus burros y los abrieron. El administrador del palacio revisó los costales de cada uno de los hermanos desde el mayor hasta el menor,
y encontró la copa en el costal de Benjamín. Al ver eso, los hermanos se rasgaron la ropa en señal de desesperación. Palabra importante. Luego volvieron a cargar sus burros y regresaron a la ciudad. José todavía estaba en su palacio cuando Judá y sus hermanos llegaron. Entonces se postraron en el suelo delante de él. ¿Qué han hecho ustedes?, reclamó José. ¿No saben que un hombre como yo puede predecir el futuro? Oh, mi señor, contestó Judá, ¿qué podemos responderle? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos está castigando por nuestros pecados. Mi señor, todos hemos regresado para ser sus esclavos, todos nosotros, y no solo nuestro hermano que tenía la copa en su costal. No, dijo José, yo jamás haría algo así. Solo el hombre que robó la copa será mi esclavo. Los demás pueden volver en paz a la casa de su padre. Entonces Judá dio un paso adelante y dijo, por favor, mi señor, permita que su siervo le hable solo unas palabras. Le ruego que no se enoje conmigo, a pesar de ser usted tan poderoso como el faraón mismo. Encontramos aquí definitivamente como el meollo de toda la historia y lo que podría suceder y pasar. ¿Y qué empezamos a descubrir nosotros? Que sencillamente ya en el reconocimiento natural ellos se habían dado cuenta que el error que habían cometido los había alcanzado. Y por eso dice, Dios nos ha castigado por nuestros pecados. Le dice, no se enoje conmigo, Señor. Usted es más poderoso, es tan poderoso como el faraón mismo. Qué contraste con el pasado, porque en el pasado sabía muy bien, todos ellos sabían muy bien que no le habían creído a la grandeza de su hermano. Pero ahora Dios les está diciendo, mira, se cumple el sueño los dos sueños que le había dado a su hermano. Génesis 45, 1, 2 nos dice, José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Aquí empezamos a notar la reacción de José. ¿Por qué? Vamos a contrastarlo con la lectura que hicimos anterior. Recordemos que cuando los hermanos de José empiezan a reconocer el pecado que hemos cometido y cuando empiezan a decir, por favor, no te enojes conmigo, usted es tan poderoso como faraón, se empiezan a dar cuenta después de viejos que lo que Dios había dicho era verdadero. Es muy importante entender esto para que podamos en José hacer las lecturas correctas del mismo suceso. Mientras unos estaban atados a su culpabilidad y ahora en su etapa adulta empiezan a reconocer que la palabra que Dios había hablado en el pasado era cierta, ahora encontramos a un José que está mayormente entendiendo el plan de Dios que se empieza a cumplir en él. La fuerza del vínculo y del plan de Dios. ¿Por qué? Porque, mis queridos hermanos, nosotros los que seguimos al Señor tenemos un vínculo con nuestra familia, un vínculo con nuestro país, un vínculo aún con nuestros enemigos. Nosotros somos personas de bendición y no podemos permitir que aún en los momentos más difíciles donde tengamos que pagar un precio X o Y para poder ayudar a los demás, vengamos a guardar resentimiento y rencor. Porque si hemos actuado correctamente, no tenemos un pasado, aunque todos nos hemos equivocado, pero me refiero a errores tremendos de pecado, porque ya vivimos en la gracia de nuestro Señor, que nos estén acusando y destruyendo. Y entendemos que hay un plan de Dios con nosotros. Pero además de ese plan, hay un vínculo con las personas que necesitan tener el mensaje de Dios. Eso le pasó a José. Y recordemos una vez más, después de viejos, ellos empiezan a entender, y Dios tenía razón. Dios sigue teniendo razón en esta época. Pero hay más. Génesis 45, 24 y 25, seguimos saltando algunos textos para poder tomar el todo de la historia rápidamente.
Entonces José despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo: no se peleen por todo esto en el camino. Y ellos salieron de Egipto y regresaron donde vivía su padre Jacob, en la tierra de Canaán. Pues bien, ya José les había dicho: yo soy su hermano, aquí estoy. Les descubre todo el plan. Por fin ellos entienden ya de viva voz de José, de quitarse la venda. Pero hay que notar, vuelvo a repetirlo, y esto aplica para todos nosotros. Recordemos que sus hermanos, de una u otra manera, Judá ya había hablado en nombre de sus hermanos, le dice: le ruego que no se enoje conmigo, a pesar de ser usted tan poderoso como el faraón mismo. Y de decir: Dios nos está castigando por nuestros pecados. En otras palabras, para tener la comprensión total de lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, es supremamente importante reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, y que los planes de Dios, las verdades de Dios se cumplen. Y ahí, en ese momento, entonces es que se puede comprender definitivamente la historia, por qué termina así. Por eso José les advierte: no peleen entre ustedes. ¿Qué cosas puede estar pasando en su casa, en mi casa, con la gente nuestra, con la gente que apreciamos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros conciudadanos o los colombianos también, aquí que tenemos tantos conflictos como en cada país sucede? Debemos de escuchar las palabras de José: no peleemos entre nosotros. Si somos creyentes, somos cristianos, ¿cómo vamos a pelear? Muchas de las cosas que nos pasan a nosotros, los roces, los conflictos, simplemente son un plan de Dios para pulirnos, para hacernos mejores. Entonces no podemos, en ese ejercicio en donde Dios nos está preparando en su escuela, no podemos empezar nosotros a usarlo como caballito de batalla para confrontarnos. Al contrario, deberíamos de aprender, modelar nuestra vida, moldear nuestra existencia, empezar a pulir nuestro carácter y entender que no debemos tener conflictos entre nosotros para dañarnos, sino para aprender. Y por eso llegamos a la culminación del plan de Dios con todos nosotros, como lo sucedió con José y sus hermanos, y más que él, con una nación. Génesis 46, del 1 al 4 dice: entonces Jacob emprendió el viaje a Egipto con todas sus posesiones. Y cuando llegó a Beerseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Durante la noche Dios le habló en una visión: Jacob, Jacob, lo llamó. Aquí estoy, respondió Jacob. Yo soy el Dios de tu padre, dijo la voz. No tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y te volveré a traer. Morirás en Egipto, pero José estará contigo para cerrar tus ojos. Al fin, como siempre, Dios le había hablado a Jacob. Una vez más, le dice: mira, hijo, aquí estoy yo. Aquí está mi misericordia. Menos mal, esa misericordia de Dios y el plan de Dios llegó a la vida de un sufrido Jacob, que había sido un engañador por mucho tiempo, pero que ahora disfrutaba de las mieles de la bendición de Dios y empieza a comprender el plan que muy recientemente, cuando empezó el hambre, la hambruna, él creía que la salvación venía de Egipto. Y ahora en Egipto, porque él fue allá y le tocó ir allá por todo lo que conocemos de la historia, se encuentra con Dios, yendo hacia allí, y le dice Dios: mira, todo este plan es para bendición tuya. Aquí estoy, no tengas temor, y vas a morir, sí, claro, como todos, pero vas a morir con tu hijo, y todo terminará como Dios desea. Dios tiene un plan contigo, conmigo, con nuestra familia. ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Por qué no caminamos en obediencia? Leamos la Escritura. La Escritura no va a destruir a nadie, no va a acabar con personas. La Escritura no es sesgada, no trata de destruir a otras culturas, otras razas, no, para nada. No trata de discriminar a las personas, al contrario, busca que haya unidad. ¿Por qué hoy hay tanta discriminación? ¿Por qué hay tanto conflicto, tanto problema, tantas guerras, tantos odios? Porque no ha querido el ser humano reconocer la grandeza de Dios. Pero tú y yo ya hemos de estar comprendiendo mucho más. Y fíjense, Génesis 47, 23, 25 nos dice: entonces José le dijo al pueblo: miren, hoy les
los he comprado a ustedes y a sus tierras para el faraón. Les proporcionaré semillas para que puedan sembrar los campos. Después, cuando llegue el tiempo de la cosecha, 1/5 parte de los cultivos será del faraón. Ustedes podrán quedarse con las otras 4/5 partes como semilla para sus campos y alimento para ustedes, los de su casa y sus niños. Usted nos ha salvado la vida, exclamaron ellos. Permítanos, Señor nuestro, ser los esclavos del faraón. Esto lo tengo que compartir porque es importante. Ya esta parte, el plan de Dios no es solamente para el pueblo de Israel, para Jacob, para sus hijos, para todos los hebreos. No, también bendijo a los egipcios y ahora a todos los egipcios les dice, bueno, estaban aguantando tanta hambre que la provisión la tenía Faraón. Y entonces ellos llegan allá y dicen, nos hacemos esclavos para que este Estado nos dé todo. Pero José, previniendo al ser humano, le dice, no, el Estado no se lo puede llevar todo. Usted debe tener, dice, las 4/5 partes. Y les entregó semilla. Les entregó semilla. En la necesidad les tuvo que dar alimento, pero la respuesta y solución para todo el pueblo de los egipcios era que pudieran tener semilla para poder sembrar y multiplicar. Fíjese cómo el plan de multiplicación del esfuerzo propio también de los egipcios fue premiado por Dios. Y José empieza dentro de la sabiduría humana que él tenía, pero iluminado por Dios, donde el Señor le pone ese agregado, porque Dios lo comprende mucho más allá de lo que tú y yo comprendemos con nuestra inteligencia. Le dice, mira, ellos no pueden ser esclavos de Faraón. Ellos lo que necesitan es semilla para sembrar y ser prósperos. ¿Por qué no seguimos ese ejemplo bíblico? Y le enseñamos a las personas que Dios tiene un plan para que sean prósperos, un plan para que puedan producir, un plan para que su inteligencia, su capacidad, el amor de Dios y el tener comunión, recuperando la imagen de Dios en cada uno de ellos, pueda entonces hacerles mejores personas, para que puedan vivir en paz, en tranquilidad con sus familias y puedan ser altamente productivos. Por eso necesitamos a las personas darles semillas y darles la oportunidad que puedan sembrar, que puedan vender, que puedan intercambiar. Pero lo más importante es que entiendan, como tuvo que entender Judá, Rubén, sus hermanos, Jacob, la bendición viene de Dios cuando le seguimos a Él. Y concluimos en el capítulo 47, versículo 29 al 31. Dice así la escritura. Cuando se acercaba el momento de su muerte, Jacob llamó a su hijo José y le dijo, te ruego que me hagas un favor. Pon tu mano debajo de mi muslo y jura que me tratarás con amor inagotable al hacer honor a esta última petición. No me entierres en Egipto. Cuando muera, llévate mi cuerpo de Egipto y entiérrame con mis antepasados. Entonces José prometió, haré lo que me pides. Jura que lo harás, insistió Jacob. Así que José hizo juramento y Jacob se inclinó con humildad en la cabecera de su cama. Es importante leer esta parte y vamos a culminar luego, porque hay otros asuntos muy importantes a comprender de toda esta historia y cómo culminan los hermanos de José con José y qué sucedió después. Bien interesante que será. Pero en este punto encontramos que Jacob, a pesar de sus errores, recuerden que el nombre de él era engañador, fue múltiples veces engañado, tuvo que padecer y sufrir, pero Dios por su misericordia y en la medida que sus hijos y él mismo reconocieron que el plan de Dios seguía intacto, empieza a ser reivindicado, restaurado. Y lo más bonito es que en esa desesperación que tenía él por causa de tantos dolores y sufrimientos, él dice, mi nación, mi pueblo, mi tierra, por favor, José, no te olvides. Entonces, cuando le pide ese juramento, que me tratarás con amor inagotable al hacer honor a esta última petición, no me entierres en Egipto. ¿Por qué no en Egipto? Recordemos la promesa que él había perdido la visión. Pensaba que la salvación venía a los egipcios por el hambre, pero ahora recuerda la promesa. Dios le dijo a Abraham, mi abuelo, deja tu tierra y tu parentela y ve a una tierra que te mostraré. Jacob quería estar en la tierra
que Dios había prometido. Él no quería estar en el lugar donde se había equivocado, llegaría la salvación. Cuando llega a este lugar se encuentra que la salvación está allí, pero porque allí está su hijo, el hijo de una promesa que viene desde Abraham. ¡Qué interesante! Y entonces ahora José, en lugar de estar resentido con sus hermanos y todo, es de bendición y honra a su padre. Dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida sobre la faz de la tierra. Jacob siempre mantuvo esa honra por su familia, por su pueblo. ¿Lo haces tú? ¿Lo hago yo? Pues la familia es un espacio de honra, no de conflictos y de peleas. Que Dios nos ayude a mantener estos dos espacios, la familia como Dios la diseñó y la iglesia como dice la palabra del Señor. Padre Santo, gracias por cada una de las personas que está sintonizada con nosotros hoy. Ayúdanos a vivir estos principios, Señor, que no los olvidemos, de honrar a nuestros padres, de entender más temprano que tarde que si obedecemos, tú siempre vas a acompañarnos y que el bien hacer nos va a llevar a buenos espacios, lugares y de bendición, Señor. Que no nos suceda como los hermanos de José, que tuvieron que esperar mucho tiempo y pasarles tantas cosas para que se dieran cuenta que debían reconocer su pecado y entender que lo que tú habías dicho, Dios, a José era verdad. Que nosotros hoy podamos reconocer nuestro pecado y otra vez más temprano que tarde, reconocer que lo que tú dices en tu palabra es verdad, que tú tienes la razón, aunque a veces seamos tercos y no queramos reconocerlo, Señor. Ayúdanos para tu honra y gloria y bendición de muchos, y que terminemos en familia, honrándonos unos a otros, honrar a los ancianos, a nuestros padres, y que caminemos en bendición. Protege nuestras familias en el nombre de Cristo Jesús. Y eso sí, nos comprometemos a cumplir con la parte nuestra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Nos encontraremos en una próxima ocasión.